Bendiga, hermanos. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Espero que hayan tenido una buena semana. Bueno, desde el momento que estamos con Dios es porque estamos bendecidos. Si lo tenemos a Él, pues estamos bien. Si tenemos de nuestra parte la misericordia de Dios, estamos bien, hermanos. Ahí vemos a Jocelyn saludando. Dios te bendiga. Bien, vamos a pasar a la palabra de Dios. Ya vieron ahí el tema. Cuando Dios camina contigo y no te das cuenta. Nos vamos a ir al libro de Lucas. Lucas 24. Lucas 24:13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Ese mismo día, de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo conocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Les preguntó Jesús: ¿qué cosas? Preguntó: las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Lo vamos a dejar hasta el 19, después vamos a continuar la lectura. Bien. Cuando Dios camina contigo y no te das cuenta. Esto habían pasado 3 días en Jerusalén, 3 días difíciles para los seguidores de Jesús. Porque aquí cuando estos dos hombres, dos discípulos de Jesús iban camino a Emaús, que era, dice que estaban a 11 kilómetros, es como un poquito para darles más o menos cuánto iban a caminar ellos, como de la tecnológica, de la Universidad Tecnológica hasta Soyapango, el centro de Soyapango. Eso era todo lo que ellos tenían que caminar de Jerusalén a Emaús. Entonces ellos iban caminando, estos hombres iban tristes, iban quizás confundidos, quizás iban sin esperanza porque habían 3 días antes habían crucificado a su Salvador, al que ellos creían que iba a ser su líder, del que los iba a liberar de la opresión en la que estaban. Como prediqué anteriormente, los romanos los tenían subyugados a ellos. Entonces ellos esperaban al Mesías, a un libertador físico. Entonces ellos quizás iban decepcionados, iban sin esperanzas, quizás iban confundidos, quizás se sentían engañados. Entonces ellos iban discutiendo, hablando entre ellos. Quizás ellos se preguntaban por qué Jesús les hizo eso, por qué Él les dijo que les iba a liberar y no los liberó. Entonces aquí podemos ver de que ellos no habían entendido lo que era el reino de Dios, el reino de Jesús. Y entonces Jesús se le apareció en el camino y dice el versículo 21,
el versículo 16, perdón. Dice que Jesús se les acercó, pero en el 16 dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. En otra versión de la Biblia dice que, pero sus ojos estaban velados. Velados, no desvelados, estaban velados, estaban con un velo, estaban cubiertos, estaban cegados en lo espiritual. Entonces Dios impidió que ellos conocieran a Jesús. Y Jesús iba platicando con ellos, iba haciendo conversación con ellos y les iba preguntando. Y entonces ellos empezaron a responderle, pero dice, Dios impidió que lo reconocieran. Y él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y dice que ellos se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Por qué razón a veces las personas pueden estar cegadas a la presencia de Dios? ¿Por qué a veces las personas pueden estar sus ojos velados ante la presencia de Dios? Quizás probablemente algunos Dios ha estado con ellos y ellos han dicho, Dios no está conmigo. Es triste que cristianos, habiendo aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, digan, Dios no está conmigo. Quizás se puede entender, quizás se puede comprender y entender a personas que quizás nunca lo han aceptado. Pero que de un cristiano venga a decir, Dios no está conmigo, es muy triste. Entonces, ¿por qué a estos hombres los ojos les fueron velados, les fueron tapados? Es como que a usted fueron no físicamente, porque ellos iban caminando, ellos veían por donde iba. Sus ojos espirituales fueron velados, fueron tapados. Porque ellos veían que alguien iba con ellos, una tercera persona iba con ellos, se les apareció e iban platicando, pero nunca se dieron cuenta que era Jesucristo mismo que estaba con ellos. Podemos ver en el versículo 19, dice, ¿qué cosas preguntó Jesús? ¿Qué cosa preguntó Jesús? Las cosas que le sucedieron a Jesús, le respondió Cleofas. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un maestro a los ojos de Dios y de todos los hombres. Si usted nota aquí, nunca ellos dijeron el Mesías, el Salvador. Ellos veían a Jesús como un profeta nada más, como alguien que hizo milagros. Nunca ellos, de su boca salió el Mesías, el Salvador, el que nos salvó. Entonces ellos estaban porque no creían en Jesús creían en Jesús pero equivocadamente. Si usted se da cuenta, a veces en la actualidad hay personas que creen en Jesús equivocadamente. Le pueden llegar a tocar a su puerta, hablarle de Jesús, pero no creen en Jesús como Salvador. Ellos no creen. Hay mucha gente, hay muchas sectas que no creen en Jesús como el enviado de parte de Dios a salvarnos, a darnos vida eterna. Ellos presentan muchas veces a Jesús como ellos mismos dijeron aquí. Era un profeta de Dios que hizo milagros. Era alguien enviado de Dios. Era alguien que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro. También era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Eso fue lo único que dijeron. Entonces, ¿cómo usted ve a Jesús? ¿Cómo nosotros vemos a Jesús? ¿Lo vemos como nuestro único y suficiente Salvador? Lo vemos como la palabra lo presenta, que Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces estos hombres no habían creído en Jesús como tenía que creerse. Como en la actualidad hay muchas personas que creen en Jesús, pero también creen en otros dioses, en otros seres que creen que los pueden salvar. Por eso muchas veces los ojos están velados, están tapados. Voy a taparme un momento los ojos para mostrarles, para que usted se imagine
¿Cómo a veces podemos estar espiritualmente? Bueno, al quitarme los lentes ya estoy velado yo porque ya no puedo ni leer la lectura. Pero digamos que una venda espiritual, que muchas veces, lamentablemente hasta hijos de Dios pueden tener un velo en sus ojos. Y estos hombres estaban así. Dios permitió que ellos estuvieran así y caminaran porque físicamente ellos podían ver, ellos sabían a dónde se dirigían y ellos veían a Jesús con ellos, pero no lo conocían, porque a Jesús se conoce espiritualmente, no físicamente. Entonces ellos no lo podían conocer porque no habían creído con él. ¿Cuántas personas quizás en la actualidad pueden caminar y pueden vivir así, pueden ir a una iglesia y pueden quizás hasta evangelizar y pueden llegarte a tocar la puerta y hablarte disque de Jesús, pero están cegados, están velados, sus ojos espirituales están velados y no pueden ver la verdad? Entonces eso es lo que Jesús hizo con él. ¿Pero por qué lo hizo? Porque más adelante ellos mismos declaran y dicen, era un profeta que hizo grandes milagros, hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de los hombres. Qué lamentable que como hijos de Dios a veces podamos quizás estar velados y no ver que Dios está con nosotros. Y yo creo que cuando alguien como hijo de Dios de su boca declara y dice, Dios no está conmigo, es porque estás velado, es porque estás tapado espiritualmente. Tu vista espiritual está tapada y no puedes ver que Dios está ahí. Estos hombres iban tristes, iban confundidos, iban decepcionados porque ellos esperaban que Jesús les diera libertad, pero libertad física, no espiritual. Y ellos empiezan aquí a hablar, dice el 20, sin embargo ellos le estaban hablando a Jesús, contando todo lo que le habían hecho a Jesús. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros, dijeron ellos, teníamos la esperanza que fuera el Mesías que había de venir para rescatar a Israel. Y todo esto sucedió hace 3 días. Miren lo que decía aquí. Teníamos la esperanza que Él fuera el Mesías. En ese momento ellos no creían que Él era el Mesías. Porque como les dije anteriormente en la predicación anterior, ellos esperaban a un hombre de guerra, a un líder militar. Entonces ellos querían ser, en ese momento, ser liberados físicamente de los romanos, pero nunca veían lo espiritual. Y entonces por eso ellos decían, teníamos la esperanza que Él fuera el Mesías que había de venir para rescatar a Israel. Y todo esto sucedió hace 3 días, como queriendo decir, y todo esto, Él murió. Y usted sabe que Él murió, pero resucitó. Y esto es lo que ellos no sabían. Entonces, por esa razón, punto número 1, a veces podemos tener velados nuestros ojos, porque a veces no creemos en Jesús como debemos de creer, como el Mesías, como el que te salva, como el que te rescata, como el que perdona tus pecados, como el único que puede salvarte, como el único que Dios envió para salvarte. Cuando tú tienes esa convicción y estás seguro que Cristo es el que te salva, tus ojos son develados. Se te quita esa espiritual que no te permite ver que Dios está contigo. Así que yo exhorto a todo aquel que muchas veces ha declarado Dios no está conmigo, que elimine esa frase de su léxico, de su vocabulario. Dice, no obstante, miren, a ellos todavía les habían dado la buena noticia. Dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, mire la respuesta de Jesús, qué necios son.
Les cuesta tanto creer todo a lo que los profetas escribieron en las escrituras. Esto Jesús se lo estaba diciendo a esos dos hombres que iban camino a Emaús. ¿Por qué iban camino a Emaús cuando si ellos creían en Jesús como debían de creer, ellos se tenían que haber quedado en Jerusalén esperando al Mesías, porque él ya los profetas habían profetizado de que él iba a resucitar al tercer día. Él mismo se los dijo que él iba a resucitar al tercer día. Mas sin embargo, ellos iban camino a Emaús, iban lejos, a 15 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Porque no creían en él. Y Jesús les dice, qué necios son, les cuesta tanto creer en todo lo que los profetas escribieron. En otra versión dice, son tardos para creer, son tan tardos en su corazón para creer en la palabra. Número 2, muchas veces tu vista puede ser velada, puede ser tapada por no creer a la palabra de Dios. Puede ser velada porque no creo, porque yo estoy escuchando mensajes pero no creo, porque yo leo la palabra pero es que a veces no creo. Entonces muchas veces tu vista puede ser velada, puede ser tapada espiritualmente porque no creemos a la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, son tardos en su corazón para creer a lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no profetizaron? Mire, y él empezó a hablarle de él, todos los profetas, de todas las profecías que hablaban de él. Habló de los salmos. Dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en gloria? Entonces Jesús lo guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían de sí mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Más o menos los 11 kilómetros eran un aproximado de unos 45 minutos de camino. Entonces todo eso ellos iban platicando, pero como dice aquí que él empezó a hablarle de todos los profetas que habían hablado de él. Y entonces cuando se dieron cuenta ya habían llegado a Emaús, hacia donde se dirigían esos hombres. Y dice que para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba hacia adelante. Él simuló como que él iba más lejos. Y mire lo que pasó aquí. Dice, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que está haciendo tarde. Entonces los acompañó a su casa. Qué importante es cuando usted se da cuenta que es Dios que le está hablando. Qué importante es cuando se da cuenta que es Dios que le está hablando y es una oportunidad. Ellos aprovecharon esa oportunidad y dijeron, quédate con nosotros. No lo dejaron ir. Iban los tres caminando y de repente él se iba desviando. Y yo me imagino que lo agarran y le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Ellos sabían que había algo especial en él. Entonces lo metieron a su casa. ¿Qué pasa con nosotros cuando sentimos que Dios nos está hablando? Cuando sentimos que Dios está ahí, lo que deberíamos de hacer es como estos hombres que hicieron algo bueno. Lo atraparon y no lo dejaron ir y le dijeron, quédate con nosotros, no te vayas. Entonces dice que lo metieron a su casa. Dice que los acompañó a su casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego dice que lo partió y se lo dio a ellos. Y mire lo que pasó después que ellos comieron el pan. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Él les dio la palabra. El pan, ustedes saben que Él dijo, yo soy el pan. Él les dio el pan. El pan es la palabra de Dios. Ellos aceptaron, en ese momento ellos aceptaron la palabra de Dios. Quizás durante el camino que ese personaje desconocido para ellos les iba hablando de todos los profetas y de todo lo que los profetas habían dicho de él. Quizás ellos empezaron a sentir esa verdad de la palabra. Y dice que se entraron, lo metieron a la casa y él oró por los alimentos y partiendo el pan se los dio. Y cuando ellos
lo recibieron y comieron, los ojos les fueron abiertos y la venda se les cayó. Ellos tenían una venda, pero cuando ellos recibieron la palabra de Dios, la venda se les cayó. Y empezaron a ver cómo realmente eran las cosas. Y empezaron a ver que Dios estaba con ellos. Y empezaron a ver de que Jesucristo no los había abandonado. Y empezaron a ver que si Él era el Mesías, como Él lo había dicho. Pero ¿qué pasó? Ellos recibieron la palabra. Pero muchas veces nosotros como oyentes, hay palabras que no me gustan y no las recibo. Y la palabra de Dios es todo. No es solo lo que me gusta. No es solo que me declaren bendiciones. También muchas veces Dios nos va a exhortar. Quizás muchas veces Dios nos va a llamar la atención cuando estemos mal. Y los ojos les fueron abiertos. Se les abrieron los ojos. Y aquí ellos empezaron realmente a decir, Dios está con nosotros. Dios caminó con nosotros. Y dice el versículo 32, ellos mismos entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Dice que ardía su corazón, así como cuando hemos estado sentados y estamos recibiendo una palabra y hay algo que pasa en nuestro interior y sabemos que Dios nos está ministrando. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Ardía nuestro corazón cuando Él nos abrió las escrituras. Entonces por eso ellos se dieron cuenta y lo atraparon y se lo llevaron a su casa. Dios quiere que Él quiere sentirse que tienes interés por Él. Él quiere sentir que lo necesita y que quiere sentirse atrapado, que lo agarre y le diga, quédate conmigo, no te dejo ir. Hoy sé que estás conmigo y no te dejo ir. Esta noche Dios te dice que lo atrapes y Él no se va a ir, Él quiere estar contigo, pero Él quiere ver ese interés en ti. Él quiere ver ese interés de que quieres tenerlo con Él. Quieres tenerlo contigo. Él vio ese interés porque Él hizo como que iba de paso. Pero Él los estaba provocando a ver qué ellos hacían. Muchas veces quizás nosotros hemos sido provocados de parte de Dios a ver qué hacemos cuando nos damos cuenta que es Él el que está con nosotros. Y estos hombres actuaron bien. Y lo tomaron y se lo llevaron. Y insistieron. En otra versión dice que lo agarraron y se lo llevaron. Dice que lo tomaron y le insistieron. ¿Cuánto le insistimos nosotros a Dios? ¿Cuánto le insistimos para que esté con nosotros en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros cuando nos damos cuenta que sí Dios está con nosotros, lo agarramos y no lo dejamos ir? Ellos insistieron y se lo llevaron y sus ojos fueron abiertos. Muchas veces cuando nuestros ojos están velados, están tapados, obvio, no vamos a ver a Dios. Y solo vemos lo terrenal, solo vemos los problemas, solo vemos las dificultades, y decimos Dios no está conmigo, y decimos ¿qué pasa conmigo? Que yo no siento a Dios, no veo a Dios. Cuando nuestros ojos están tapados, no vamos a ver. Pero para eso tenemos que recibir la palabra y tenemos que creer en Jesús correctamente, como el Mesías, como el Salvador, como el único Salvador. Muchas veces Dios puede estar ahí a la par. Es más, Dios está contigo ahí en ese momento. Y Él quiere que lo notes que estás ahí. Nos vamos a ir a otra lectura en Génesis 28. Para los que tienen su Biblia ahí a la mano. Génesis del 28 al 14. Dice la palabra de Dios. Aquí
era con Jacob. Aquí Dios le estaba dando promesas por medio de un sueño. Aquí era cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú porque le robó la bendición. Dice, y Dios hablándole, pero hemos agarrado nada más 3 versículos. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó, porque era Dios hablándole por medio de un sueño. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿En qué momento también a veces no nos damos cuenta cuando Dios está con nosotros? Porque a Jacob le pasó. Bueno, en este momento Jacob iba corriendo de seguro porque quizás se imaginaba que su hermano Jacob lo iba persiguiendo y que lo iba a matar. Iba cansado, iba preocupado, quizás pensando que iba a hacer de su vida en otra tierra, aunque iba donde sus parientes, pero no es igual como estar con sus padres, su familia. Entonces él iba preocupado, iba cansado, quizás su mente iba pensando en tanto. Y él llegó porque el camino era largo y tuvo que quedarse en ese lugar. Y se acostó, agarró una piedra de cabecera y se acostó y Dios le empezó a hablar. El punto aquí es que cuando Jacob llegó, él no sintió la presencia de Dios, él no sintió que Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque él estaba cansado, él estaba agobiado, él estaba preocupado. Y muchas veces las preocupaciones no nos permiten sentir que Dios está ahí. Muchas veces los problemas no nos permiten ver que Dios está ahí. Porque muchas veces nos enfocamos en el problema, en lo que me está robando la paz, y entonces me olvido que Dios está conmigo. Entonces, pero si usted se da cuenta, cuando ya Jacob estaba quizás descansado, por lo menos físicamente, se dio cuenta que Dios estaba ahí. Dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no me había dado cuenta. ¿A cuántos de nosotros nos puede estar pasando en la actualidad y decir, Dios no está conmigo y no te has dado cuenta que Él está ahí? ¿Cuántos a veces vamos a la iglesia y decimos, Dios no está aquí? ¿Y cuánta gente a veces se mueve de iglesia en iglesia, andan de iglesia en iglesia, dizque buscando a Dios? Pero el problema no es que Dios no esté en las iglesias. El problema está en ti. El problema es que estás vendado, estás cegado, ya sea porque no recibes la palabra o porque crees en Jesús como debe de creerse, o porque los problemas y las dificultades de la vida te tienen atrapado y te tienen enfocado en eso. Pero Dios está ahí. Hoy yo dije que iba a predicar poco y creo que sí. Eso nos hace a nosotros insensibles a la presencia de Dios. Eso a nosotros nos hace estar ciegos a no ver a Dios. Y muchas veces los seres humanos decimos, Dios está aquí porque vi un milagro, porque sanó a mi familiar de cáncer. Sí, o sea, vemos a Dios en los grandes milagros. Vemos a Dios porque sacó a mi familiar del virus, porque estaba enfermo, estaba entubado, estaba con respiración artificial y Dios hizo un milagro. Y qué bueno, Dios estaba ahí. Sí, Dios estaba ahí, pero lo queremos ver muchas veces, hermanos, solamente en dificultades grandes. Pero ¿quién dice que Dios no está en detalles pequeños también? Te levantas. ¿Quién dice que Dios no está cuando tú puedes ver el sol? ¿Quién dice que Dios no está ahí contigo? Y muchas veces somos insensibles a todos estos detalles, pero es porque no aceptamos la palabra de Dios.
¿O es porque estamos tan agobiados, tan enfocados en lo que necesitamos? Porque Dios no está conmigo porque no me ha respondido a lo que yo quiero. ¿Y quién te ha dicho que lo que tú le has pedido es la voluntad de Dios? ¿Y quién te ha dicho que porque no te ha respondido Él no está contigo? A Abraham Dios le prometió, le dio la promesa, Padre de naciones, y él no vio nada. Pero más sin embargo la palabra de Dios dice que él lo consideró su amigo porque se mantuvo fiel y le creyó a Dios. Hace poco yo estaba meditando en el cuarto, en la habitación, y empecé a agradecerle a Dios, a darle gracias a Dios. Y a mí, bueno, Dios siempre me lleva hasta por lo que está en la casa, a darle gracias. Por cada detalle, por el agua, a darle gracias. Y nuestros hijos, ellos desde pequeños se han acostumbrado, yo creo que todos los niños son así. Ellos se han acostumbrado a dibujar y a regalarnos algo. Entonces nosotros siempre lo tomamos como nuestros hijos con cariño y pegamos esas páginas en las paredes de los dormitorios. Y ese día, que fue hace como unos 3, 4 días, que yo estaba así dándole gracias a Dios por todo. Empecé a darle gracias a Dios por todo, hermano, hasta por ustedes, hermano, hasta por los vecinos molestos, por todo, hermano, por todo. Y empecé a darle gracias a Dios. Y estos son uno de los últimos dibujos, artes que... Este es uno que Brandon me dio y este yo lo tengo pegado en la puerta. Y este es uno de los que mi princesa Fernanda también me hizo. Es uno de los últimos. Esto creo que fue en el mes del padre que me lo dio. Y esto yo los tengo pegados ahí en la puerta. Y empecé a ver estos dibujos, hermano. Y Dios me llevó a lo siguiente. Allí estoy yo. Allí donde tu hija tiene la capacidad y tiene las manos para poder dibujar esto. Y tiene su cerebro bien para poder hacer un paisaje. Allí estoy yo donde tu hijo tiene la capacidad para tomar un bolígrafo, un lápiz y dibujar y pintar. Y son cosas que a veces a los seres humanos no nos quebrantan porque es algo sencillo, lo vemos como algo sencillo, pero yo puedo ver que Dios está aquí porque mis hijos están bien, mis hijos están saludables. Y no quiero decir con esto de que si un niño nació quizás mal, falto de algo, no quiero decir que Dios no está ahí. Claro que Dios está ahí, Él se manifiesta de muchas formas, pero yo lo puedo ver que Él está con mi familia también a través de pequeños detalles. Y eso es lo que a muchos nos falta, ver a Dios, que Él está con nosotros en pequeños detalles. Y Dios quiere que aprendas a decir: Dios está conmigo. No permitas que el enemigo ponga esa frase de decir: Dios no está conmigo. Dios quiere que empieces a declarar: Dios está conmigo. En la tormenta, Dios está contigo. Allí donde te sientes solo, Dios está contigo. Allí en la necesidad, Dios está contigo. Allí en la enfermedad, Dios ha estado conmigo. Y aunque muchas veces quizás yo he dicho: yo no veo que Dios haga algo en mí, en mi necesidad, en sanidad, pero Dios ha estado conmigo. Y yo he empezado a declarar, y aunque no lo he visto, yo he empezado a declarar que Él me está sanando. Porque Dios espera que lo agarremos, que lo tomemos y digamos: tú estás aquí conmigo, quédate conmigo, no te dejo ir. Así que, hermano, en el amor de Dios, aprenda a decir: Dios está conmigo, Dios camina conmigo,
Rechace esa frase que viene del enemigo. Que usted diga, Dios no está conmigo, cuando Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por la bendición que nos das de dar tu palabra. Tú estás en este momento ministrando ahí a mis hermanos. Tú estás ministrando ahí su espíritu con tu palabra. Tú vas a obrar, Señor, en nuestras vidas y vamos a atesorar tu palabra. Y cuando venga una duda de tu palabra, vamos a reprenderla en el nombre de Jesús. Y cuando venga una duda de que tú no eres el Mesías, vamos a reprender en el nombre de Jesús. Te recibimos y te tomamos y te llevamos a nuestra vida y no te dejamos ir. Porque ahí estás tú con nosotros. Queremos demostrarte que nos sentimos interesados por ti. Gracias, Padre. Oro por los amigos que están escuchando este mensaje. Que ellos, Señor, puedan recibirte en su corazón como Señor y Salvador. Y que sus ojos sean quitados esa venda. Que ellos puedan ver lo espiritual, puedan ver más allá de lo físico, que ellos puedan ver que tú estás en cada detalle, que mis hermanos puedan ver que tú estás ahí en cada amanecer, en cada atardecer, en cada acostarnos, tú estás ahí, en cada día tú estás ahí. Gracias, Señor, por este momento, gracias por tu palabra. Hemos aprendido que tú estás con nosotros y todo en el nombre de Jesús cae. Si hay en algún hermano una venda que no le permita ver que Jesús está ahí en cada momento, en el nombre de Jesús cae toda venda y recibimos tu palabra y te recibimos a ti, así como debe de recibirte, al Mesías, al Salvador, al Sanador, al Restaurador, al que viene por nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Hermanos, hemos finalizado. Reciba la palabra. Saludamos ahí al hermano Isaí Cárcamo, que lo hemos seguido conectándose, también a la hermana Salinas desde Estados Unidos. Que Dios la bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Sigamos adelante. Y que no olvide que Dios está con cada uno de nosotros. Él lo ha prometido y Él lo cumple. Amén.